no eran las razones por las cuales fue rechazado ese decreto de necesidad de urgencia? Que nunca se pudieron justificar ni la necesidad ni la urgencia. Si bien el DNU está aprobado en la reforma del año 94, ahí en la reforma se explica claramente qué condiciones tienen que haber para que esta herramienta pueda tener validez. Un caso de epidemia, por ejemplo, o situaciones de estado de sitio, o sea, o puede ser, por ejemplo, por inclemencias del tiempo. Es decir, todas situaciones en las cuales vos probás que el Congreso no puede reunirse porque los legisladores de todo el país no pueden llegar a Buenos Aires para sesionar y atender los temas que se contemplen en ese decreto. En este caso, nosotros estábamos convocados por el mismo presidente a extraordinarias y algunas comisiones, como la Comisión de Relaciones Exteriores, estaba funcionando. Entonces, como un decreto de necesidad y urgencia que no fundó ni la necesidad ni tampoco fundó la urgencia. Después, otra característica, yo escuché mucho esta opinión. A Milei, a este presidente, no le aprobaron el DNU, pero más o menos como diciendo, se cansaron de aprobar DNU de asientos para los presidentes anteriores en este país. Eso no es cierto, porque este es el primer caso donde manda una herramienta como el decreto de necesidad y urgencia para modificar la estructura jurídica y producir un cambio estructural en este país, de espaldas a la gente y sin la participación del Congreso. Imagínate, había 300 artículos que modificaban y derogaban más de 600 leyes, algunas leyes centenarias, otras de hace 50 años, otras de hace 20 años, otras de los albores de la democracia. Entonces, en definitiva, lo que se planteaba a través de este decreto era arrogarse las funciones legislativas, producir un desplazamiento sobre el Congreso, negando la representatividad de los legisladores, que llegamos al Congreso de la Nación por el mismo camino que él llegó a presidente, por los votos y el respaldo de la gente. Estas son las razones, por inconstitucional y además porque el Congreso estaba funcionando. Ahora, por ejemplo, la senadora Lozada presentó una serie de proyectos de ley que ella le dice que son proyectos de ley espejo, que espejan, que reproducen individualmente lo que está o lo que representa de alguna manera todo ese entramado del DNU. ¿La oposición aceptaría discutir esas leyes y cada una de las comisiones y además el Pleno las puede debatir, analizar previamente y votar individualmente como leyes? Sí, por supuesto. Pero mira, quiero hacer una precisión con esto de lo de esa senadora, y además porque se trata nada más y nada menos que el caso de la situación de Rosario concretamente, ¿no? Nuestra experiencia durante el año legislativo pasado es que vivimos una situación, una gran frustración, te diría, de hacer funcionar las comisiones, de lograr los dictámenes, es decir, dictamen de mayoría o de minoría, la opinión de las mayorías, de las minorías o la minoría de los senadores en temas puntuales, y luego no daban quórum para las sesiones concretamente. El año pasado fue un año muy dificultoso y muy complicado, porque ¿qué nos decía? No vamos a seguir dando acuerdo a los jueces del kirchnerismo. No son jueces del kirchnerismo. Vos sabés que las ternas la presentan
la presidencia de la nación, pero con una fuerte influencia de las realidades en las provincias, porque la justicia federal es una justicia, son jueces, son defensores, son fiscales que están distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. Pero quiero aclararlo, ¿no? Nosotros siempre desde el primer momento le dijimos, estamos absolutamente dispuestos a trabajar lo que sea necesario. De hecho, en enero y febrero los senadores viajamos todas las semanas como el resto del año cuando tenemos las sesiones ordinarias. Y además nos parece bueno discutir, nos parece bueno el debate. Estamos en contra de la imposición. ¿Qué es lo que nos parece negativo? ¿En qué términos se establecen las relaciones por parte del presidente y los legisladores? No nos puede maltratar de esta manera. Nidos de ratas, delincuentes, publica la lista de los teléfonos internos, publica la lista de nuestros mails. ¿Para qué? Para que la gente, instando a los ciudadanos que se descarguen con nosotros, porque es una manera de ir contra la política. ¿Recibieron presiones o llamados a partir de esa publicación? ¿Cuál es la situación personal frente a no solo el poder de Milei, que puede haber estado presionando a gobernadores, sino también a esa publicación de teléfonos de despachos? Mira, yo recibí un solo mensaje muy agresivo, muy avasallador, muy en el estilo del presidente. En el resto, no, apoyos, preguntas, un gran interés. Creo que fue una decisión y fue una medida que tuvo impacto realmente en el país, ¿no? Ahora los mails y los internos a cada uno de los bloques, no sé si uno por uno de los legisladores, está en la página web, en la información del Senado y de diputados, ¿no? Pero por supuesto, yo lo que observo es el uso de esta herramienta para el avasallamiento, para la desnotación, además con esas prácticas tan violentas, ¿viste? Del maltrato como política. Esto es lo que me parece que no podemos aceptar en esta democracia y no tenemos que instalar en este país, porque la violencia, el avasallamiento, ese tipo de tratamiento en lo personal y en lo político son propios de una dictadura y de una tiranía. No son prácticas de la democracia. Es decir, nosotros tenemos la obligación de rescatar y de practicar y hacer realidad las mejores prácticas. Y en esto tenemos que ser críticos y autocríticos. Y nuestro bloque no está cerrado al debate ni a la discusión. Hablando de crítico y autocrítico, hay un dato interesante, Nora, tiene que ver con que están sufriendo ahora ustedes las medidas que oportunamente ustedes mismos habían tomado, o Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia, con la reglamentación del DNU, porque originalmente con que una Cámara lo rechazara quedaba invalidado. Hicieron una modificación, exigen las dos cámaras. ¿Fue un error político? Y tal vez que sí, porque si bien, digamos, la comisión de seguimiento del procedimiento es una comisión bicameral, no sé si sería necesario que las dos cámaras se pronuncien. ¿Por qué? Porque la representación institucional y de las provincias está en el Senado, así como la Cámara de Diputados tiene otras competencias específicas. Habría que estudiarlo y habría que repensarlo. Pero bueno, como esto hay muchas cosas para replantear, ¿no? ¿Qué piensa que va a pasar en diputados? Ya sé que es otra Cámara, pero en los pasillos uno se para con los diputados, conversa. ¿Cuál es el olfato político? Está difícil. Es más complicado que en el Senado. Sí, más complicado, porque en el Senado la dificultad era otra.
era la falta de convocatoria a la sesión por parte de la presidenta Villarroel. Hasta que, bueno, ya llegó al límite la situación, éramos mayoría los senadores que solicitamos el tratamiento del DNU y ya estaban todos los plazos vencidos, o sea, ya no se podía seguir estirando más. De todas maneras, me parece que fue un gesto aceptable, al límite de la situación, pero finalmente se trató y acá estamos frente a los resultados. Como cuerpo, ¿cómo vivieron el famoso tuit del presidente de la Nación, que después dijo que no estaba dirigido a la vicepresidenta, pero el cuerpo sintió eso? Por supuesto. Mira, yo creo que nosotros, que en estas cosas, en los cuerpos colegiados, no hay que perder el tiempo con ciertas cuestiones que son personalísimas y que si bien hacen a la situación política cuando uno va hilando más fino, no son esenciales en materia de procedimientos. Acá, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo necesario? Poder generar un espacio de consenso que me parece que dimos un primer paso entre un bloque mayoritario como es Unión por la Patria, con 33 miembros, y todos los otros bloques unipersonales o provinciales, que en general reúnen en forma individual o en forma grupal a algunos legisladores, digamos, senadores, que representan a provincias que no tienen un alineamiento acabado con el signo político del gobierno nacional y que están muy dispuestos a participar, a plantear los debates y a plantear las discusiones que sean necesarias.